Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una disculpa pública que quiero realizar especialmente con el grupo de Cábala Mundial. Yo me encontré con un post de ellos, apenas entré al sitio, donde había la portada general, donde estaba el nombre de Cábala Mundial, no decía más nada, y eso iba directamente al sitio de ellos. Claro, cuando yo vi eso, dije, esto es publicidad. Es decir, no hay ningún aporte, ningún video, ningún artículo, nada de eso. Directamente ellos han puesto aquí una publicidad de su espacio. A mí me resultan bastante molestas estas cosas, para ser sincero, y dicho sea de paso, también voy a disculparme con otros grupos u otras personas que en más de una ocasión han experimentado el desagrado de encontrar que sus publicaciones han sido eliminadas. Y para mejor hay más bien dificulta las cosas. Facebook no colabora mucho, porque en una época yo tenía una cláusula donde expresamente hablaba de que no se admitían espacios publicitarios, excepto cuando se referían a eventos o productos que se ofrecían sin cargo. En determinado momento era tan abrumadora la cantidad de gente que mandaba anuncios publicitarios, que dije, bueno, o esta gente no lee las cláusulas, o directamente no le dan cabida, no le dan importancia, y se meten directamente y usan este espacio para hacer publicidad. Eso es muy molesto. Pero yo quiero en este caso pedir disculpas expresamente, porque una acumulación de frustraciones, llamémosle de alguna manera, personales mías, hicieron eclosión justamente cuando encontré este anuncio de esta gente de la Cábala Mundial. Y bueno, al eliminar ese post, yo puse como texto que estaba harto de la gente que no aportaba nada al grupo y simplemente se dedicaba a hacer su publicidad. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando después, al seguir viendo, porque esto fue lo primero que encontré, porque estaba arriba de todo, me encontré con 3 posts, 3 videos de esta misma gente que realmente estaban buenos. O sea, tengo que reconocer que sí, que estaban haciendo aportes al grupo. Es decir, dando una información, por ejemplo, sobre Lilith, como la esposa de Adán, y toda la trayectoria de este personaje que ha sido omitido en la Biblia, pero que muchas veces hay gente que sí que lo conoce y lo reflota, entre ellos justamente este grupo. Y además me gustó mucho la forma como lo hacían, porque había una chica que estaba cantando y iba narrando toda una historia que a su vez era ejemplificada, ¿no?
bien se lo veía a la élite en distintas situaciones y en distintas actitudes, mientras se iba cantando y iba repasando, por ejemplo, todo el espectro astrológico de las 12 casas, los 12 signos, las 12 casas, y se iba viendo de qué manera se manifestaba en cada uno de estos estadios. Me di cuenta entonces que, bueno, que para decirlo en un lenguaje coloquial, había metido la pata. Y que lo hice justamente porque en ese momento reaccioné emocionalmente, me dejé llevar por la ira acumulada de tantas veces que he estado directamente a publicidades. Muchas de ellas son publicidades, por ejemplo, que promocionan cursos o eventos pagos, donde hasta ponen los precios que se van a cobrar, etc. Y pues en este caso no, pero de todas maneras era obviamente una forma de publicitar un sitio web de ellos, y yo lo encontré de entrada y solo. Me apresuré obviamente porque después, como digo, encontré 3 posts donde sí había un aporte al grupo. Por lo general, cuando yo me encuentro con este tipo de publicaciones que promocionan cursos o distintos eventos o libros que se venden y cosas por el estilo, yo elimino la publicación y hay una opción para poner una leyenda que solo es para la persona en cuestión o para el grupo en cuestión, diciendo: no se admiten espacios publicitarios, se sugiere hacer una publicidad indirecta en todo caso, donde se pongan artículos o videos que sean aportes de valor para el grupo, y abajo un link a pie de página o a pie del video. Ese link lleva a un sitio de la gente que ha hecho la publicación, y allí entonces ellos pueden promocionar todo lo que quieran y poner todos los precios que quieran. ¿Por qué esto? Porque en el pasado ha habido problemas, es decir, a través de esto que estamos publicando, de pronto hay gente que se relaciona entre sí. Es decir, hay personas que van a un video donde se promociona un curso o donde se promociona una terapia, y hay personas que entonces solicitan ese servicio, y ha habido problemas. Ha habido, por ejemplo, un caso que fue bastante grande, por eso lo voy a mencionar, porque fue el más notorio de todos. Fue el caso de una mujer que conoció a un terapeuta que promocionó sus servicios aquí, justamente. Se relacionó con él, se interesó por trabajar con él, y en determinado momento ese terapeuta pidió un adelanto y luego no cumplió con lo pactado, es decir, la terapia que ofreció no la brindó. Yo me enteré de esto a raíz de que esta mujer quiso hacer una publicación muy rimbombante, muy espectacular, donde denunciaba de una manera bastante estruendosa la actitud de este personaje, y ponía incluso como pruebas algunos videos de interacción que había tenido con él, lo que él le decía, lo que él le contestaba, etcétera, etcétera. Y en un primer momento, pues yo obviamente me encontré con esta situación y le pedí a la mujer si ella tenía, además de que fuera su palabra contra la de él, es decir, tenía pruebas
más contundentes que las que estaba presentando, que me parecían que no eran suficientes. Bueno, ella presentó algunas pruebas, pero dijo que no tenía más que eso, era nada más que algunas interacciones donde le decía que, bueno, entonces me vas a devolver el dinero, y qué sé yo, para ti a lo mejor es insignificante. Parece que eran mexicanos, ¿no? Entonces, a lo mejor no representa un valor importante para ti, pero para mí sí es importante. Y él le contestó que él estaba enfermo, que ustedes no saben por lo que estoy pasando y no sé qué. O sea, una serie de justificaciones que obviamente no son muy eh, no son muy elegantes, por así decirlo, en la persona de un terapeuta que está ofreciendo un servicio que puede tener problemas personales como cualquier otro, o cualquier otra persona, pero que sus pacientes o sus candidatos a pacientes no tienen por qué responder a eso, no tienen por qué hacerse cargo. ¿Sí? Entonces, obviamente que la conducta de él no era adecuada, pero ella, muy dolida, catalogaba la situación como una estafa directamente, y yo me di cuenta de que la situación no venía por ahí, sino que simplemente se trataba de algo que a él le había quedado grande. Es decir, yo me di cuenta que él tenía artículos coherentes, donde se notaba que conocía del tema, trabajaba con numerología especialmente, una de, creo que astrología también, y que noté de alguna manera que él estaba como recién empezando, todavía no estaba consolidado en lo suyo, y que simplemente el asunto le había quedado grande. Es decir, que por supuesto que yo no lo estoy justificando, pero sí quiero destacar que es diferente el caso de que alguien como terapeuta, por ejemplo, de pronto tenga problemas personales justo en el momento en que está por dar un salto cualitativo hacia el profesionalismo. Muchas personas se autosabotean y esta es una condición más para un psicólogo que para un fiscal o un policía que pueda acusarlo de estafa. Obviamente que él de todas maneras tenía que hacerse cargo de la situación y devolver el dinero. Pero por lo general en este tipo de casos suele suceder también con algunas personas que a lo mejor son un poquito desordenadas en su administración, que muy posiblemente, sobre todo cuando él decía que estaba enfermo, eh, ya se lo habría gastado o no disponía del dinero para poder devolverlo. Y más bien lo que él ofrecía cuando le pedían la devolución del dinero, preguntaba, bueno, ¿cuándo hacemos la consulta? Es decir, parecía tener la disposición de cumplir, aunque con atraso, con lo que se había pactado. Es decir, lo cual para mí lo rescata como que en definitiva quería tener una buena actitud, aunque no sabemos si de pronto a lo mejor volvía a repetir lo mismo y era una forma de no quedar mal parado en ese momento y podía ser un nuevo engaño. Pero en definitiva no daba como para hacer una publicación rimbombante, de alguna manera manchar, por así decirlo, lo general de las publicaciones, presentando el caso y llevándolo a una situación como de escándalo público, como quería esta mujer. No daba para eso. Entonces simplemente yo hablé con ambos, les expliqué cómo veía la situación, tanto en un caso como en otro, y bueno, y ahí quedó el asunto. No sé, digo hablé con ambos, pero en realidad con la mujer simplemente le mandé un mensaje y nunca me lo contestó.
pero le expliqué cuál era mi punto de vista en eso. Bueno, este fue el problema más notorio, pero no fue el único. Siempre, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que es un sitio que se ha disparado exponencialmente en los últimos tiempos y bueno, entonces que hay sitios de millones de personas o de cientos de miles, entonces 10.000 y pico de personas no es un número tampoco demasiado extraordinario, pero yo empecé con 50 personas, 50 amigos, después invité a 100 y qué sé yo, entonces bueno, tener 10.000 y pico de personas es un número más o menos significativo y sobre todo, por supuesto que no es que yo atienda a las 10.000 personas, pero sí tengo que atender a una buena cantidad de personas que mandan publicaciones o proyectos, sí, posts que quieren publicar. Y yo tengo que revisar todo eso y obviamente demanda bastante trabajo diario hacerlo. Y me encuentro siempre con la situación de casos en los que muchas publicidades que tengo que eliminar y poner, aunque sea una mínima explicación, siempre trata de procurar ser objetivo, lo más amable posible. Eh, no les pongo, incluso hay dos opciones, aceptar o rechazar. Y sé que cuando si yo pongo rechazar, a la persona le va a llegar un, un aviso de que su publicación fue rechazada. Y es una palabra desagradable. Entonces yo nunca pongo rechazar, nunca rechazo, simplemente no publico. Y como hay gente que publica de manera directa, y esto es una cosa que simplemente se ha escapado de mi control, es decir, porque antes todas las publicaciones pasaban por el visto bueno mío, pero de un tiempo a esta parte, y ya llevamos bastante tiempo, no sé, Facebook cambió la situación y la gente puede publicar directamente. Entonces, bueno, es como si uno está dirigiendo una revista o un periódico o un canal de televisión o algo que combina esos distintos elementos, ¿eh? Y la gente entra como Pancho por su casa y hace lo que quiere y publica lo que quiere. Me parece a mí que si Facebook ha colocado las cosas como para permitir que eso sea de esa manera, no es del todo elegante, no es del todo correcto, porque me parece que se debe respetar a los que administran el sitio, a los creadores del sitio, ¿sí? Que puedan tener la opción de reservarse el derecho de admisión. Y si tienen motivos, por la razón que sea, los motivos son o por publicidad, donde se colocan precios, que yo nunca quise que se convirtiera este espacio en un espacio exclusivamente de publicidad, o bien también porque bueno, hay algunas publicaciones que no son agradables, son muy mala onda a veces, puede que digan cosas ciertas, por ejemplo, pero no son muy discretas en algunos casos. Y también en algunos casos también hay que ver que o son demasiado religiosos, y aquí estamos encarando la espiritualidad como una ciencia, y hay puntos de vista encontrados, o sea, hay desacuerdos, obviamente que entre 50, 100 publicaciones diarias que llegan, hay de todo, y no todas están, desde mi punto de vista, en condiciones de ser publicadas. Entonces, cuando pasan por el tamiz de dar yo el visto bueno, tengo la opción del derecho de admisión.
pero si publican directamente no. La única que me queda entonces en ese caso es, en el momento en que lo veo, eliminarlo. Esta eliminación, hay un espacio donde el que elimina, en este caso yo, puedo dar una breve explicación, tiene que ser breve porque hay limitación en la cantidad de caracteres, donde explico los motivos por los cuales hago la eliminación, que en lo posible me interesa hacerlo, sobre todo cuando se trata de anuncios publicitarios. Pero en otros casos también, o sea, y le digo a la gente, bueno, está bien, usted está haciendo una denuncia acerca de que el hombre ha sido, que el sistema, la Matrix, ha estado, digamos, aprisionando a la humanidad y teniéndola ahí a su disposición, etcétera, pero de una manera muy marcada y solo habla de la denuncia, pero sin aportar soluciones, es importante la denuncia, claro, pero no están aportando soluciones, no están poniendo un punto de vista positivo o esperanzador, y eso tampoco me gusta. Por las veces que hemos tocado este tema, que lo hacemos con bastante discreción, porque en internet hay censura respecto de estos temas, entonces hay que cuidar un poco este aspecto y hacerlo discretamente, lo más discretamente que sea posible, pero las veces que yo publico este tipo de post, sea en forma de video o artículo, lo hago siempre intentando mostrar las dos caras del asunto, es decir, cuál es la parte negativa, lo que se está denunciando, pero también qué es lo que se puede hacer al respecto. Entonces, siempre hago esta aclaración a las personas que no tienen en cuenta este segundo aspecto, porque lo único que hacen es tirar mala onda al grupo, es decir, colocar a la gente en una situación de que no hay salida y cosas por el estilo, sin dejar de tener en cuenta también que hay inclusive esbirros de la Matrix, por llamarlo de alguna manera, que se meten deliberadamente en el grupo para sabotear. Entonces las publicaciones que envían, por supuesto, una vez que son detectadas, son eliminadas de una vez. Siempre, como les digo, sin rechazar y sin expulsar a nadie del grupo, sin eliminar a nadie del grupo. No ha habido necesidad, afortunadamente. Es decir, que seguimos conviviendo todos en el grupo, pero solamente que esa publicación en particular es eliminada. Bueno, volviendo al punto, estoy por supuesto arrepentido de haber tenido esa reacción, y estoy explicando un poco, sin ánimo de justificarlo, y para que conozcan ustedes cómo es la dinámica de la administración, ¿sí? Y las cosas con las que uno tiene que encontrarse, y sobre todo con el enorme trabajo que lleva esto. Muchas veces yo me he quedado sin dormir, o durmiendo muy pocas horas, y no quiero dramatizar tampoco, para poder cumplir, y a veces me toca, por ejemplo, publicar solo la mitad o 3/4 partes de lo que han enviado y dejo una parte para el día siguiente, porque no alcanza el tiempo. Entonces reitero mi pedido de disculpas a la gente de la Cábala Mundial. Espero que no lo tomen a mal y que sigan colaborando como hasta ahora. Estoy contento con esos 3 posts que vi después. Y claro, ellos los habrán publicado antes, porque a medida que uno publica, se van encimando, van llegando por encima. Pero el que mira después, en el momento en que yo reviso, es al revés.
o sea, empiezo mirando desde arriba. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, que en muchos casos yo me encuentro con algunos posts que están hace varias horas ahí y han estado haciendo publicidad o fuera de tema o con cosas demasiado religiosas y poco científicas o todas las cosas que normalmente son susceptibles de ser eliminadas, de pronto han estado varias horas porque el único administrador que hay hasta ahora sigo siendo yo. Le dije a una persona, una de las colaboradoras, si quería ayudarme en un caso, pero eso no se pudo dar nuevamente porque, no sé si por censura o por qué, es decir, Facebook ha colocado las opciones, es decir, estoy como bloqueado en opciones y no puedo directamente yo designar personas, no puedo hacerlo. Tal vez sea que yo no lo sé hacer, es posible, pero digamos que hay opciones que yo a las que no puedo entrar. Porque mucho me gustaría aprovechar esto también para convocar a los que pudieran estar interesados para seleccionar entre ellos un pequeño grupito que colaboren con la administración de este espacio. Bueno, resumiendo, pido disculpas por la metida de pata, por esa ira que tuve y que reaccioné con la gente de la Cábala Mundial. No fui justo con ellos porque me la agarré justamente con alguien que de pronto no me la tendría que haber agarrado, porque, o sea, si a posteriori aparecen 3 posts de ellos que son videos interesantes y que aportan al grupo, era una excepción, podría haberlo eliminado como por publicidad, pero también haber hecho un comentario un poco más amable. Pido disculpas y al mismo tiempo lanzo ya para que los interesados en colaborar con la administración de este sitio se postulen. Simplemente podrían ser a través de, no sé exactamente cuál puede ser la forma de comunicación. En todo caso voy a cortar esto acá, voy a estudiar este asunto a ver de qué manera se pueden comunicar para que no aparezca directamente ahí en los comentarios que se hacen acerca de las publicaciones, que no me parece que sea lo adecuado, ¿no? Creo que hay una casilla de mensajes. Bueno, en todo caso voy a mirarlo y después les comento. Bueno, no es más por el momento. Les agradezco su atención y bueno, vamos a seguir adelante porque esto me parece que es un trabajo que vale la pena hacer y es obvio que en el mundo actual esto es una representación pequeña de lo que es la sociedad actual, donde hay un mosaico de opiniones y de ideologías y de creencias y estamos atravesando una etapa de crisis, una etapa de transición, ¿no? Uno de los temas que tocamos es el pasaje de la tercera a la quinta dimensión, con mucha intervención solar, muchas llamaradas solares, mucha entrada de energía adicional que está potenciando, digamos, una situación de crisis que cada uno está viviendo personalmente y que está viviendo la humanidad colectivamente también. Y obviamente en tales casos las diferencias de ideologías o de creencias o de enfoques que pueda haber respecto de la espiritualidad
bueno, obviamente que se notan de una manera más ostensible, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo.